Hoy vamos a escuchar el trabajo de Joaquín Rivas, que presenta su proyecto final de carrera para recibirse de ingeniero civil. El proyecto final fue dirigido por Alejandra Bornetti y Marcelo Marchioni, docentes de la casa del área de hidráulica y vías de comunicación, y se titula Cálculo hidráulico de alcantarillas en un camino rural del partido de Olavarría. Los jurados de este trabajo fueron Alejandra Bornetti, María de los Milagros Varela y Emanuel Laportilla. Así que bueno, el micrófono es para vos y te estaremos viendo. Bueno, muchas gracias. El proyecto final de carrera que les voy a presentar se titula Cálculo hidráulico de alcantarillas en un camino rural del partido de Olavarría. El objetivo general del mismo fue realizar el cálculo y la verificación del funcionamiento hidráulico de alcantarillas localizadas en el camino 7827A, que lógicamente pertenece a la red vial del partido de Olavarría. Y los objetivos particulares del mismo fueron los siguientes. Como primera medida, hacer una descripción de las tareas realizadas en el marco del plan hidráulico ordenador y dar a conocer su utilidad para poder definir y proyectar obras hidráulicas en esta red vial. Posteriormente, realizar un análisis hidrológico de las cuencas de aporte al camino seleccionado, realizar la estimación de los caudales de aporte de cada una de esas cuencas, hacer la verificación del funcionamiento de las alcantarillas existentes y por último, dimensionar hidráulicamente las alcantarillas a instalar en el caso de que sea necesario, teniendo en cuenta las recomendaciones que nos daba el plan hidráulico ordenador. Bueno, antes que nada, quiero hacer una pequeña introducción acerca de 3 puntos que me parecen importantes a la hora de abordar este tipo de proyectos. Como primer punto, ¿qué problemáticas podemos tener hablando hidráulicamente cuando se tiene un camino mal diseñado? Por ejemplo, en esta imagen se puede ver cómo se puede generar un efecto embalse, que esto es lo que significa que es cuando el camino, la red de drenaje superficial es perpendicular a la traza del camino. En ese caso, el agua debería circular de derecha hacia izquierda y se topa con el camino. Si este no está bien diseñado con sus obras complementarias, puede ocurrir el efecto embalse, que es que el agua quede retenida de un lado del camino. Y si la cota del camino no es muy elevada, no es la correcta, el agua incluso puede pasar por encima del mismo. Otra problemática puede ser cuando el corrimiento es paralelo a la traza del camino. En este caso, el paquete del camino funciona como un canal, llamándose esto efecto canal, que también si la cota del camino no es la indicada, es baja como se muestra en la primera figura, el agua podría circular por encima del mismo. Por lo tanto, a la hora de hacer un proyecto de un camino rural, es importante, además de proyectar el camino, las obras complementarias que le van a permitir que el sistema funcione de manera correcta, como se muestra en la figura de abajo. Estas obras complementarias se las llama obras de arte. Que las principales obras de arte son cunetas, alcantarillas y vaderas. En el caso de las cunetas, son canales que se encuentran a ambos lados del camino, que lo que me permiten es hacer circular el agua por ellas, bueno, de manera paralela al camino. Y la forma y la sección transversal de las mismas va a depender del caudal que tengan que evacuar, que transportar. Las alcantarillas también, que hay de diferentes tipos, transversales y longitudinales. En el caso de una alcantarilla, básicamente es una obra que lo que me permite es captar el agua en un punto y llevarla hacia otro. Las alcantarillas transversales son las que me permiten a mí hacer transportar el agua desde una cuneta hacia la otra, o sea, hacer que el agua cruce el camino por debajo del mismo. Y las longitudinales se pueden encontrar, por ejemplo, cuando se necesita construir una entrada a un camino, que es necesario hacer un relleno sobre la cuneta y para que no perder esa continuidad del fluido, se coloca una alcantarilla longitudinal para que el agua atraviese ese obstáculo. Hay diferentes tipos también, pueden ser circulares, de cajón, o sea, rectangulares, o tipo arco, etc. Y a su vez de diferentes materiales, de metal, hormigón, etc. Y otras obras también que se encuentran en el partido que son comunes son los badenes, que se ubican sobre el camino, es una depresión en el camino y lo que me permite es poder que el fluido pueda cruzar por encima del camino. Y la ventaja que tiene es que son de construcción simple. Otro punto interesante a abordar son analizar las características que se tiene en la zona de estudio en la cual se va a realizar el proyecto, en este caso el partido de Olavarría, las cuales las más importantes son el clima, la hidrología y la red vial.
En cuanto al clima, se puede decir que en el partido de La Barría se presenta un clima húmedo, con precipitaciones anual, varía entre 925 y 1011 milímetros, y el número medio anual de ocurrencia varía entre 83 y 93 días, más o menos. En cuanto a la hidrología del partido, casi un 70% del mismo está ubicado en la pampa deprimida, lo que quiere decir es que va a presentar un escurrimiento deficiente, teniendo en cuenta las pendientes. Y el otro 30% está ubicado en las sierras de Tandilla, lo cual esto quiere decir que va a tener un escurrimiento más rápido, teniendo en cuenta las mayores pendientes. El tipo de suelo que se encuentra en el partido de La Barriga son suelos alcalinos y presentan tosca a 1 metro de profundidad. Y en cuanto a la red vial del partido, se divide en 3 zonas, zona 1, 2 y 3, en las cuales 20,5% de los caminos son principales, 24,5% secundarios, y el resto, 55%, son caminos terciarios. Y el último punto a destacar es qué herramienta se utilizó para poder obtener resultados más precisos, confiables y poder ahorrar tiempo en el trabajo. Se utilizó un sistema de información geográfica, que esto básicamente es un software que nos permite realizar un modelo de la realidad y poder referirlo en coordenadas terrestres. Este software nos permite separar información en diferentes capas, trabajar con cada una de ellas de manera sencilla y trabajar con esas diferentes capas en conjunto y generar nueva información en nuevas capas. En la imagen de la derecha es un esquema de cómo funciona un sistema de información geográfica, donde en la parte de abajo se tiene el mundo real, que es la parte del mundo real que se quiere modelar justamente, y el software lo puede hacer, puede generar estas capas con información de diferentes maneras. Lo puede hacer a través de archivos raster o archivos vectoriales. Archivos raster básicamente plantea una malla, donde las mallas están formadas por celdas, y a esas celdas se le introduce la información requerida. Por ejemplo, puede ser uso de suelos o topografía. Y otra forma de cargar la información es a través de vectores. Esto puede ser útil para cargar, por ejemplo, la red vial o parcelas. Bueno, dicho esto, voy a comenzar a hacer una pequeña descripción de los trabajos realizados en el proyecto del Plan Hidráulico Ordenador, que fue un proyecto que se realizó en el año 2018 en el área de hidráulica y vías de comunicación en la Facultad de Ingeniería de Olavarría, y fue un trabajo que se hizo para la municipalidad, cuyo objetivo era detectar conflictos hidráulicos en los caminos rurales de todo el partido y dar sugerencias y las soluciones a los conflictos hidráulicos que había en el mismo, pero sin dar precisión de cálculo. Yo formé parte de este proyecto a través de una beca de contraprestación de servicio. Las tareas realizadas se dividieron en dos, básicamente, las tareas de campo y las tareas de gabinete. En las tareas de campo, donde yo participé al 100%, se basaron en lo siguiente. Primero, hacer un reconocimiento de los caminos que componen la red vial, ubicar los mismos y sus obras de arte en el software GIS, hacer un relevamiento de las alcantarillas y cunetas y demás puntos de interés que creíamos importantes, y hacer una evaluación de su estado y características en base a nuestras observaciones. Los elementos utilizados para realizar estas tareas fueron los siguientes. Para movernos utilizamos la camioneta de la facultad. Para encontrar la posición de esos puntos de interés utilizamos un GPS. Y para recopilar toda esa información, la tabla que se muestra en la imagen de abajo, donde básicamente se cargaba la información del camino, la progresiva en la cual estaba el punto de interés que queríamos recopilar información, la longitud y latitud, y en el caso de que ese punto de interés sea una alcantarilla, bueno, se completaban todas esas columnas donde estaba la localización, si era transversal o longitudinal, el tipo, de qué material eran, qué dimensiones tenía, si tenía tapada mínima o no, si tenía cabecera, y en qué estado estaba, si estaba rota, si estaba tapada, si estaba sana, etc. Y si había un punto de interés en lo que respecta al camino, se rellenaban las columnas que siguen, con el estado del camino, el estado de las cunetas, si había algún canal que llevaba al camino, etc. Y se registraba todo con fotos. Después, en las tareas de gabinete fueron varias. Las primeras fue la preparación de recorridos, previamente a hacer las tareas de campo. Y para realizar esta preparación de recorridos utilizamos una información ya existente que era de un proyecto que se hizo en el año 2010, también por parte de la facultad,
que se llamó Propuesta Estratégica a Largo Plazo para la Reparación y Mantenimiento de la Red Vial del Partido de Olavarría, donde ya se tiene una base de datos y se utilizó esto como referencia para poder hacer la preparación de los recorridos. Y a su vez se utilizó el software Google Earth para poder preparar los recorridos. Otras tareas que se realizaron en mi gabinete fueron las tareas específicamente en la modelización en el sistema de información geográfica. Lo primero que se hizo fue cargar toda la información a la base de datos del SIT, donde ahí estaba el partido de Olavarría, los partidos vecinos, la red vial y todos los puntos de interés que se obtuvieron de los relevamientos en las tareas de campo, obteniendo así, como se puede ver en la imagen de abajo, ese resultado. Los puntos de interés se cargaban sobre la red vial con puntos y esto generaba una base de datos. Posteriormente se hizo un análisis del modelo digital de elevación, básicamente la topografía del terreno. Esto se descargó utilizando como referencia un proyecto que se realizó por el Instituto Geográfico Nacional, que a su vez se basó en un proyecto a nivel mundial donde estuvieron involucradas varias asociaciones, como por ejemplo la NASA, y el objetivo del proyecto era obtener un modelo digital de elevación con una precisión de 30 metros. Entonces, se descargó esa información y se acotó obviamente a la zona de interés que era el partido de Olavarría y alrededores. Posteriormente, con esta información, se procedió a obtener un mapa de pendientes. El software lo que hace es estimar la pendiente que tiene cada celda. Bueno, como el modelo digital de elevación es un archivo raster que funciona por celdas, el software lo que hace es calcular la pendiente que tiene cada celda y después dar la información global, que sería el mapa de pendientes de la región. Posteriormente, se obtuvo la dirección y acumulación de flujo. Trabaja de la misma manera, el software determina cuál es la dirección de flujo de cada celda y después da un resultado global a través de un mapa de acumulación de flujo. ¿Esto para qué? Para obtener la red de drenaje del partido. Este es un proceso iterativo, con lo cual hay que partir de un valor umbral, que este valor umbral significa definir qué cantidad de celdas tiene que drenar a otra para que esta otra forme parte de una red de drenaje. Entonces, partiendo de un valor umbral, hay que modelizar esa red de drenaje con ese valor umbral y comparar con la realidad. Supongamos que se hace ese modelo y da que las redes de drenaje modelada tienen muchas más ramificaciones que en la realidad. Por lo tanto, significa que ese valor umbral fue muy bajo, hay que aumentarlo. Pero si ese valor umbral es muy alto, va a pasar que en el modelo voy a tener menos ramificaciones que en la realidad. Entonces, es cuestión de ir iterando hasta obtener un buen modelo que se equipare con la realidad. Posteriormente, se determinan las cuencas de aporte a los cursos de agua. El software, al ya tener toda esta información cargada, fácilmente puede delimitar esa cuenca a través de obteniendo la línea divisoria de aguas y obtener el punto de cierre de cada cuenca, obteniendo así la siguiente información. En este mapa se muestra todo el partido de Olavarría con todas las cuencas que se encuentran sobre el mismo. En este caso son 6 cuencas que están sobre el partido de Olavarría. Posteriormente, como el objetivo del proyecto era analizar las problemáticas hidráulicas en cada uno de los caminos del partido, necesariamente hay que analizar todos los caminos de manera individual. Por lo tanto, lo que se hizo fue obtener las subcuencas de aporte de cada uno de los caminos de la red vial. En esa imagen se muestra el camino 7827A y cómo se delimitaron las subcuencas de aporte de agua a ese camino con sus puntos de cierre que están representados por los puntos de colores. Y por último, se cargaron las imágenes satelitales y se realizó un análisis de las mismas, que lo que nos permitió es visualizar claramente el patrón de escurrimiento en la zona e identificar las áreas con conflictos de manera rápida y sencilla. Y por último, se realizó la localización de los posibles conflictos hidráulicos. Básicamente lo que se hizo fue analizar toda la información que ya se tenía y localizar puntualmente los conflictos en cada uno de los caminos. Comenzando con el proyecto en sí, voy a hacer una descripción
de la metodología que utilicé para los cálculos de la verificación de las alcantarillas en el camino mencionado. Lo primero que hay que hacer cuando hay que hacer un cálculo o un diseño de alcantarillas, primeramente es un análisis hidrológico para así poder obtener el caudal de aporte que debe evacuar cada alcantarilla. Y posteriormente sí el cálculo de alcantarilla, que en este caso va a ser tanto la verificación de las existentes como el dimensionado de alcantarillas propuestas. El análisis hidrológico, partiendo de toda la información que ya se tenía del plan hidráulico ordenador, restaba calcular el caudal de aporte de cada una de esas subcuencas al camino analizado. Para calcular este caudal decidí utilizar el método racional. Este método está regido por esa fórmula donde el caudal, me dice que el caudal máximo en la sección de estudio va a ser igual a C por I por A, que es el coeficiente de escorrentía, por la intensidad de diseño, por el área. La intensidad de lluvia de diseño, como sabemos, una lluvia tiene intensidad, duración y frecuencia. Entonces, ¿qué intensidad de diseño voy a utilizar? En este caso, voy a utilizar una lluvia con una determinada intensidad que está dada por la duración igual al tiempo de concentración de cada subcuenca y el área de cada subcuenca de aporte. Y el periodo de retorno determinado para este tipo de obras. El área sí la voy a obtener en la base de datos del software, del modelo que se realizó en el plan hidráulico, porque ahí está toda la información. Al delimitarme las áreas, en la base de datos tengo la información del valor de superficie. Y el coeficiente de escorrentía es un coeficiente que se encuentra en tablas y depende de la pendiente y del tipo de suelo. Bien, el tiempo de concentración, que es el tiempo que tarda una gota de agua en recorrer el máximo, el recorrido más largo dentro de la cuenca hasta llegar al punto de cierre, lo voy a obtener con el método de la velocidad, que me dice que el tiempo de concentración va a ser igual a la longitud de ese camino, más largo recorrido, dividido la velocidad de escurrimiento. Esa longitud la obtengo también con las herramientas del software, me permite calcularla, y la velocidad de escurrimiento la voy a obtener con la fórmula de Manning simplificada, donde la velocidad de escurrimiento va a ser igual a un factor K por S a la 1 medio, siendo S la pendiente. El valor K, obtenido de tabla, se utilizó 15.7 para Grassy Waterway, que es para una vía de flujo con pasto, y la pendiente se utilizó la pendiente media de esa longitud más larga en cada subcuenca. Bien, la intensidad de la lluvia se obtiene con las curvas IDF, intensidad, duración y frecuencia, siendo la duración igual al tiempo de concentración previamente calculado y la frecuencia igual al periodo de retorno de diseño seleccionado para este tipo de obras, que en este caso utilicé 10 años. Bueno, como ya dije, para obtener el área de cada subcuenca que le aportan agua al camino analizado, son 5, directamente desde la base de datos del software. Y el coeficiente de escorrentía a partir de tabla, en este caso se utiliza un coeficiente de escorrentía de 0.2, correspondiendo a un suelo con cultivos permeables y con una pendiente despreciable menor al 1%. Ahora, para el diseño de alcantarillas, utilicé el método de vialidad nacional con un contenido publicado por él mismo que se llaman gráficos hidráulicos para el diseño de las alcantarillas. Para realizar un diseño de este tipo de obras de arte es necesario tener diferente información. Primero que nada, tener en cuenta qué caudal va a evacuar cada una, cuál va a ser su comportamiento hidráulico, elegir la adecuada elección estructural de la misma y tener en cuenta los costos de construcción y mantenimiento. El método de vialidad nacional me dice que para diseñar una alcantarilla tiene que cumplir o verificar dos condiciones. Primero, la condición de entrada. Lo que quiere decir esto es que la capacidad de descarga de la alcantarilla, el control de entrada, va a depender de la profundidad del remanso en la entrada, HE, que es el valor que se encuentra a la izquierda, es la altura que hay en la entrada de la alcantarilla, desde el fondo de la alcantarilla hasta el pelo de agua, y también va a depender de la geometría de la embocadura. Y a su vez me dice que tengo que verificar el control de salida, que lo que quiere decir esto es que la capacidad de descarga de la alcantarilla, además de estar regida por las condiciones de entrada, va a estar regida por los siguientes factores: por la rugosidad y el largo del conducto, debido a que el agua tiene que cruzar por ahí, y las condiciones de salida. Y por último, me dice que es necesario
considerar la velocidad en la salida de la alcantarilla, porque puede pasar que si la velocidad es muy elevada, puedo llegar a tener problemas de erosión. Entonces lo que me dice es analizar esta velocidad para que en el caso de que se me puedan generar estos conflictos, dar algún tipo de solución. Este es un diagrama de flujo de cómo funciona el método de vialidad nacional para hacer una verificación de alcantarillas. Lo primero que se debe hacer es calcular la altura de remanso admisible en la entrada, dependiendo de la alcantarilla que se tenga que calcular o la que yo tenga que diseñar. Posteriormente hacer un cálculo, analizar la control de entrada con los nomogramas de ese tipo de alcantarilla a control de entrada y obtener un valor de altura en la entrada admisible, una altura en la entrada en base a esos gráficos y compararla con la admisible y no tiene que superar la misma. Por eso pongo la condición de que en el caso de que la altura que yo obtengo analizando la alcantarilla a control de entrada sea mayor a la admisible, tengo que agrandar la sección transversal, ya sea agrandando la sección o agregando más secciones. Y recalculo hasta que me verifique. Después de verificar el control de entrada, necesariamente verificar el control de salida, que es el mismo procedimiento utilizando otro tipo de nomograma. Obtengo otro valor de HE, comparo con el admisible, si me supera este valor, agrando la sección transversal, y es un proceso iterativo hasta que verifique tanto control de entrada como control de salida. Las consideraciones que tuve en cuenta para estos cálculos fueron las siguientes. La altura admisible para alcantarillas de tubo, la condición que puse es que no puede superar la cota de camino menos 20 centímetros. Y para alcantarillas rectangulares, la altura admisible no puede superar la altura de la alcantarilla que se está diseñando dividido 1.2, o sea, un 20% menos. Las pendientes, en caso de las alcantarillas circulares, 0.02 metros por metro y para la cajón 0.009 metros por metro. El largo de la alcantarilla 9 metros para ambas y la tapada, en el caso de alcantarillas circulares, 60 centímetros. Bueno, aquí muestro los gráficos utilizados en este proyecto. Estos son los nomogramas para alcantarillas cajón y alcantarillas circulares, tanto para control de entrada como control de salida. Bien, ahora voy a presentar los resultados obtenidos de aplicar la metodología anterior en el camino 7827A, que es el que se muestra en la figura resaltado en rojo. ¿Por qué se seleccionó este camino? Primero que nada, porque presentaba varios problemas a lo largo de toda su longitud. Todo el tramo presentaba una cota baja de la calzada, como primer punto, como primer inconveniente. Después tenía acumulación de agua en las cunetas en un tramo de aproximadamente 5.500 metros, ahí como se puede ver en la figura de la derecha. Y por último, las alcantarillas no tenían tapada mínima. Bien, yendo a los resultados, el área de aporte, o las diferentes áreas de aporte al camino, que eran 5 subcuencas, determinadas su valor de superficie en la base de datos del software, se muestra en la imagen de abajo. El tiempo de concentración, los resultados del tiempo de concentración en minutos, dependiendo de la longitud más larga del curso y la velocidad. La intensidad de precipitación con ese tiempo de concentración obtenido y el periodo de retorno de 10 años. Y con toda esta información, aplicando el método racional, el cálculo de caudal. Como se puede ver en la figura, las dos subcuencas que más agua me están aportando son las subcuencas A1 y A3, donde el caudal es bastante grande. En la primera casi 20 metros cúbicos por segundo y en la segunda casi 50 metros cúbicos por segundo. Ahora queda analizar el camino y determinar de todos los puntos de interés que nosotros obtuvimos en el relevamiento, qué puntos corresponden a alcantarillas transversales que a mí me van a aportar la evacuación de esos caudales. En la imagen de la derecha se puede ver cómo hay 2 puntos solamente amarillos. Esos 2 puntos amarillos corresponden a alcantarillas transversales que me aportan a la evacuación de caudal. Los otros puntos son otros puntos de intereses diferentes que no me están aportando esa evacuación. Pueden ser alcantarillas longitudinales o algún canal que llegaba al camino o algunas características de las cunetas, etc. Y acá presentando los resultados de las alcantarillas existentes,
que en las únicas dos subcuencas que tenían alcantarillas existentes eran en la A3 y en la A4. En la subcuenca 3 es la más solicitada porque es la subcuenca aporta un caudal de casi 50 metros cúbicos por segundo. En ese punto existían dos tubos de 80 centímetros. A priori se puede decir que no va a verificar porque el caudal es muy grande, por lo tanto lo que planteé en este punto es realizar una alcantarilla tipo cajón. Por lo tanto, comencé a variar las dimensiones y a jugar con la cantidad de secciones a colocar y obtuve un resultado final de que para tener un buen funcionamiento en ese punto es necesario colocar una alcantarilla cajón conformada por 5 secciones de 3,5 metros de ancho por 1,70 de altura. La subcuenca 4, que era la otra subcuenca que había alcantarilla existente en el camino, aportándome a la evacuación de caudal, en ese caso había solamente un tubo de 80 centímetros. En este caso el caudal a evacuar es de 7,8 metros cúbicos por segundo, y planteé calcularlas continuando colocando más tubos de 80 centímetros, básicamente. Coloqué 3, probé con 3, se ve que no verifica, y aumenté el número hasta ver con cuántos tubos de 80 centímetros verificaba. En este caso me dio que eran 7 tubos, o sea, habría que agregar 6 al que ya había. Como por ahí teniendo en cuenta que en el mercado se pueden encontrar alcantarillas más de mayor dimensión, por ahí lo que preferí fue realizar el cálculo con dimensiones de tubo más grandes para poder disminuir la cantidad de tubos a colocar y el movimiento de suelo, trabajos, etc. Y la solución final que encontré para tener un buen funcionamiento es colocar 3 tubos de 1,20 metro de diámetro. Posteriormente pasé a hacer el diseño en los puntos donde no había alcantarilla aportándome a la evacuación de los caudales, que eran en las otras 3 subcuencas restantes, A1, A2 y A5. En el caso de la subcuenca 5, el caudal a evacuar era de 19,32 metros cúbicos por segundo, también un valor muy grande. Por lo tanto, directamente planteé diseñar una alcantarilla cajón manteniendo las mismas dimensiones que la otra. Y el resultado final que obtuve para tener un buen funcionamiento es colocar 2 secciones de 3,5 metros de ancho por 1,70 de alto. En la subcuenca A4, donde el caudal a evacuar ya es mucho más pequeño, 3,51 metros cúbicos por segundo, planteé colocar tubos, alcantarillas de tubo. Opté por alcantarilla de tubo de 80 centímetros y el valor óptimo para tener un buen funcionamiento eran 3 tubos de 80 centímetros. Y por último, en la subcuenca 5, donde el caudal tampoco era tan grande, 3,73 metros cúbicos por segundo, lo mismo. Planteé utilizar alcantarillas de tubo. Primero comencé probando con alcantarillas de 80 centímetros, donde el valor óptimo para que me verifiquen eran 4 tubos de 80 centímetros. Lo cual, teniendo el mismo razonamiento que en el caso anterior, si se podía disminuir la cantidad de tubos a colocar, teniendo en cuenta que en el mercado hay tubos más grandes, bueno, opté por esa opción y calculé con tubos de 1 metro y la solución final es colocar 2 tubos de 1 metro para que tenga un buen funcionamiento. Y bueno, dicho esto, las conclusiones que pude sacar de este proyecto es, primero que nada, la enorme importancia que tiene haber desarrollado el plan hidráulico ordenador, teniendo en cuenta que es una herramienta que te posibilita dar rápidas soluciones a este tipo de problemáticas. A tener en cuenta también que a medida que pasa el tiempo, las condiciones climáticas y las obras de mantenimiento van sucediendo, van cambiando, por lo tanto es necesario tener esta información, este modelo actualizado constantemente. Después destacar también el hecho de haber utilizado un software de este tipo, un sistema de información geográfica, el enorme ahorro de tiempo que genera, la precisión de datos obtenidos, la información de mayor calidad que se puede tener para tomar mejores decisiones, hacer mejores análisis en estas problemáticas hidráulicas de la zona y, a fin de cuentas, tener un mejor dimensionado de las obras a realizar, que era el objetivo de este proyecto. Y por último, y no menos importante, destacar que para que todo el sistema funcione de manera correcta, se tiene que prever tener un mantenimiento programado de todos los elementos que lo conforman. Y bueno, muchas gracias.